Son las 8:07. Saludamos al ingeniero Fernando Salinas, experto en energía. El tiempo de saludarle, ingeniero Salinas, quisiéramos insistir en el tema del agua, la importancia que tiene para el país. Por exceso o por falta de agua se producen problemas en el país. Hoy estamos asistiendo a una mezcla de los dos, una situación energética en Ecuador que muestra ya señales preocupantes con miras a este 2026, con mensajes del gobierno que en lugar de esclarecer la situación generan dudas. Quisiéramos en esta mañana conocer cuál es el estado de situación de la energía eléctrica en Ecuador. ¿Qué grado de sustentabilidad tenemos para transcurrir el 2026 sin cortes de energía o estos vendrán? Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días a la ciudadanía que nos escucha por las frecuencias de Antena 1. Primero permítame valorar el valor estratégico que tiene el agua, tanto como en la provisión del servicio público, justamente para las necesidades de la residencia, de la industria del comercio, así como también el valor que tiene en la generación de energía, que es básicamente lo que estamos tratando en esta entrevista, dado que en nuestro país el 80% de la generación de la energía eléctrica pues proviene del recurso hidroeléctrico, es decir, es de un valor altamente estratégico. Por otra parte, referente a la pregunta que usted me hace, si es cómo vemos el panorama de este año 2026, pues comenzamos justamente por un descenso en la generación de energía de Coca-Cola Sinclair, que tenemos algunos problemas para atender la demanda punta del sistema. Se han dado cortes de energía no programados, todavía no hay una versión oficial, como usted muy bien nos señala, pero entendemos que se da principalmente unos pequeños cortes programados en horarios puntas en algunas provincias como Pichincha, como Manabí, como Santa Elena, como Guayas, producto justamente de que existe ya o se ha alcanzado la demanda a un valor aproximado a la oferta energética, que en nuestro país bordea los 5.300 megavatios. Y la demanda pues tiene un poco más de 5.200 megavatios. ¿Qué quiere decir esto de que se equiparen oferta y demanda? Esto quiere decir que no tenemos reservas para afrontar, pues en este caso, la demanda punta. El Sistema Nacional Interconectado ya ha alcanzado demandas superiores a los 5.200 megavatios en la semana pasada, y cuando no tenemos la suficiente capacidad de generación, en este caso porque se redujeron los caudales que ingresan especialmente a una central de paso que es Coca-Cola Sinclair, pues estos dos valores se igualan y ya no podemos suplir más allá de lo que es posible y físicamente posible. Entonces, ese es el escenario que tenemos actualmente. Por eso es que el SENACE ha pedido, a través de una comunicación oficial dirigida a las empresas eléctricas del sector, a las empresas de distribución, que se contacten con las empresas que cuentan con generación de emergencia para que consuman esta energía, pues, y dejen de consumirla del sistema de generación pública. Un tema que suena bien, ingeniero Salinas, pero cuantitativamente, ¿cuánto significa esto? La generación que tienen los generadores privados, estamos hablando de aproximadamente, del último censo, unos 200 megavatios. Sí, pero no toda esa potencia está disponible. Acordémonos que las industrias no tienen la obligación, aparte de entrar en este esquema de generación, solo de manera optativa, y pues a estas empresas generalmente se les compensa debidamente a través de una regulación que está vigente en un poco más de 20 centavos por cada kilovatio hora. Entonces, esas son las cantidades, esas son las cifras referente a este requerimiento que hace el Ministerio de Energía respecto a los generadores que tienen energía de carácter emergente para alguna situación de emergencia justamente. Barcazas y plantas térmicas, ¿qué papel están jugando? Las barcazas están funcionando a la potencia que las despacha el Centro Nacional de
Control de Energía, el SENACE. Estas tienen una potencia entre las tres barcazas que están acá en nuestro país de alrededor de 300 megavatios. La generación térmica, por otra parte, tiene una potencia instalada de 1800 megavatios, pero lamentablemente la disponibilidad de ese parque termoeléctrico es realmente baja. De ese parque está aproximadamente el 50% fuera de servicio, y no de un mes, no de 2 meses, sino ya de años. Por lo tanto, simplemente es una cifra. Yo, de hecho, he dicho que es necesario quitar de las cifras o de los libros, de las estadísticas, estas centrales que ya no están operativas, y más bien se tiene que ir poco a poco modernizando la generación térmica de nuestro país, de tal manera que podamos tener cifras reales sobre la generación que disponemos al momento. Ingeniero, muy buenos días. Desde la última crisis en el año 2024, con esa enorme y larga sequía que tuvimos, ¿cuánto se ha avanzado en proyectos, en fortalecimiento y mejora sobre todo de la planta termoeléctrica, que en su momento se había anunciado que se iban a dar algunas inversiones? En definitiva, ¿cuánto ha hecho el gobierno para evitar que en este 2026, aunque todo va a depender de la naturaleza, enfrentemos una situación similar o peor? A ver, desde el año 2024 lo que se ha sumado por parte de el actual gobierno es la central Toachi Pilatón, una de las centrales, la más grande realmente, que es el Yoriquín, que sumó 200 megavatios de potencia, más la renta de esta generación emergente de las barcazas que están acordeladas en la provincia del Guayas, en la zona de las esclusas, que son 300 megavatios. De eso ya no hay más, digamos, proyectos de energía eléctrica significativos. Hay algunos proyectos pequeños en la zona del Descanso, por ejemplo, en la provincia de Azuay. Ahí hubo una adición de 10 megavatios. En la provincia del Oro también otros 10 megavatios, en la zona de Bajo Alto. Pero más allá de eso, proyectos de generación de autoconsumo por la parte privada, de energías renovables no convencionales como la solar, pero con potencias asimismo menores de 1 megavatio, 2 megavatios, etcétera, que realmente no son un aporte significativo en cuanto a la oferta energética que necesita nuestro país, pues la demanda crece en aproximadamente 300 megavatios por año. Entonces, yo creo que el gobierno le está apuntando mucho a la generación de carácter privado. Hay alrededor de 1000 megavatios con permisos ya para construcción, pero de los cuales hasta el momento no existen proyectos en construcción, a excepto de un proyecto de la provincia de Loja, que es un eólico, es el Guionaco 3, que está, digamos, algo ya caminando, pero de lo demás no se ve pues una integración de energía disponible para el Sistema Nacional Interconectado. ¿Cuáles son las cifras del déficit, ingeniero Salinas? Hemos escuchado a colegas suyos, de alguna manera hablan de al menos 800 megavatios hora de déficit. Promediaríamos quizá en el orden de 1000 y algo más, pues hay quienes hablan también de unos 1400 megavatios hora. ¿Qué dicen las cifras de la manera más objetiva, más pragmática? Y ante estas cifras, usted lo ha dicho ya parcialmente, ¿hay realmente nuevos proyectos de generación en firme que se perfilen para solucionarla? Quiero poner un poquito de contexto en cuanto a las cifras para que la ciudadanía nos entienda. A ver, potencia instalada en nuestro país, estadísticamente tenemos un poco más de 7000 megavatios de potencia disponible. El problema básico es cuando disminuyen las lluvias y evidentemente no se puede generar con energía de carácter hidroeléctrica. Especialmente esto tiene sentido porque la mayoría de nuestras centrales hidroeléctricas son hidroeléctricas de paso, a excepción del complejo hidroeléctrico de Paute, que tiene Masar con 400 millones de metros cúbicos de almacenamiento de agua, que hace funcionar pues los 1800 megavatios que tiene de potencia instalada todo este complejo de Paute, ¿no?
Entonces, esa es la dificultad. Pero ya respondiendo a su interrogante, el propio SENACE habla de que para afrontar en el año 2025 hizo un reporte, que para afrontar el estiaje en un escenario hidrológico semiseco, se necesitaban alrededor de 900 megavatios sin la interconexión con Colombia en el año de octubre del 2025. Añádale usted eso a los 300 megavatios con que crece anualmente la demanda, pues estamos hablando de 1.200 megavatios que se deberían integrar al Sistema Nacional Interconectado hasta el mes de octubre para afrontar justamente un escenario que aparentemente parece que va a ser altamente restrictivo en el mes de octubre. Es decir, se tendría, ¿no es cierto?, dependiendo de la hidrología, pues un escenario un poco complejo en la parte operativa de generación. En otras palabras, los apagones serán difíciles de evitar en este año. Si es que no se incrementa la generación térmica de nuestro país en al menos unos 600 a 800 megavatios, yo creo que vamos a tener muchas dificultades. Mire que este año en la costa, por ejemplo, la demanda, especialmente por el aire acondicionado en estos meses, es muy alta y ya ha alcanzado un poco más de 5.200 megavatios. Seguramente esa demanda para el próximo estiaje, es decir, para el próximo diciembre, donde entra ya la época invernal en la costa, estaremos hablando de 400, 500 megavatios más en demanda punta. Entonces, sí pienso que se tienen que hacer los esfuerzos para hacer una contratación de carácter emergente en el sistema térmico nacional para tener energía firme y que nos permita afrontar estas necesidades en la parte energética cuando tendríamos aparentemente un escenario hidrológico altamente restrictivo, que ya ha sido, digamos, anunciado por parte de algunos investigadores en la parte del fenómeno del Niño especialmente. Podemos creer también, además, que sostener todo esto va a ser mucho más costoso considerando la situación en Medio Oriente y los impactos en nuestro país. Sin duda, que se prolongue la guerra en el Medio Oriente, en Irán, significará que los precios de petróleo pues sigan altos. Actualmente están un poco más de $100. Si es que esto ya se agudiza con una guerra a un tanto regional, seguramente van a alcanzar fácilmente los $150 y más, con lo que pues los derivados del petróleo, si es que los tuviéramos, porque tampoco es que eso está garantizado, estamos viendo que se bombardean inclusive refinerías que suplen al mundo de los derivados del petróleo, especialmente diésel. Entonces tendríamos ese tipo de restricciones también en el abastecimiento con precios sumamente caros. Y aquí, en este panorama que usted lo ha descrito, no ha ingresado Colombia. ¿Qué papel puede jugar Colombia? Sabemos la situación en la cual se encuentra en temas de relaciones entre los dos países, pero ¿qué tan gravitante podría ser para soluciones o para agravar los problemas de este tema? Bueno, Colombia significaba alrededor del 10% de la generación del país en épocas justamente de estiaje. Entonces esa es la importancia que tiene. Si es que nosotros pudiéramos conseguir que Colombia nuevamente nos venda energía, pues creería que al menos un 6, 7, 8% de la energía del país en época de estiaje va a ser surtida desde el hermano país. Nosotros esperamos básicamente que esto suceda en la medida de que se encuentren los canales de diálogo, en la medida de que se vayan solucionando los problemas que tenemos en el orden de los aranceles y en el orden también de seguridad. Esta es una aspiración personal y creo yo de la mayoría de profesionales de la industria eléctrica, porque básicamente no tenemos muchas alternativas. Colombia es una de las pocas que tenemos para afrontar justamente estas etapas duras de abastecimiento energético que tiene nuestro país en los últimos años. ¿Y en qué medida, ingeniero Salinas, va a depender la suerte de Ecuador en este año de la naturaleza, de las lluvias?
Lo que se prevé básicamente es que haya un super niño, eso lo dicen autoridades internacionales, digamos, de centros de investigación. La probabilidad de que se presente este super niño es muy alta, entre el 50 y el 60%, y esto va a tener un impacto en algunas partes del mundo y también evidentemente en nuestra zona latinoamericana, con muchas lluvias en el litoral, pero también con presencia de sequías en algunas partes. Hay que ver cómo nos afecta. No soy experto en el clima, yo también estoy esperando a leer un poco sobre especialmente cómo nos va a afectar en las cuencas orientales, es decir, donde están nuestras principales centrales, para tener ya un panorama un poco más claro, pero vamos a tener un año un tanto difícil desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de las lluvias. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales, a más de reestructurar y hacerlo a conciencia con los niveles más altos técnicos que tenga Ecuador, ese plan de electricidad que invita a diversificar la matriz energética, a acelerar inversiones en fuentes renovables y térmicas modernas, también a tocar la conciencia de los consumidores, a utilizar menos energía? Sí, Gustavo, yo creo que hay algunas cosas que de repente por la urgencia de cubrir las necesidades energéticas nos quedamos en el corto plazo, pero no vamos hacia las soluciones de fondo. Una de las soluciones de fondo justamente es el tema de poner un valor real a la tarifa eléctrica. Mire, este es un círculo vicioso. Si no tenemos recursos, no podemos invertir en nueva infraestructura eléctrica. Si no tenemos infraestructura eléctrica, hay racionamientos. Es un círculo vicioso que de alguna manera tiene que romperse, y la única manera de tener infraestructura que nos provee un servicio eléctrico de calidad, resiliente, seguro, confiable y asequible es a través de ponerle una tarifa real a los costos del servicio eléctrico. Eso es primera cosa. Segunda cosa, yo creo que también un problema que sigue irresoluto, aparte del tema de oferta energética, es el de que existe un grado, digamos, de politización en las empresas eléctricas del sector e ineficiencias en las empresas eléctricas del sector. Ya hemos dicho durante algunas entrevistas que existen niveles de pérdidas de energía en nuestro país a nivel nacional de alrededor del 16%, y hay empresas eléctricas que tienen más del 30% de pérdidas de electricidad. Esto, para que usted tenga una idea, son alrededor de 300 millones de dólares por año que el país, o un poco más, que el país pierde en cuanto a pérdidas de energía. Esos 300 millones de dólares servirían justamente ¿para qué? Para comprar nuevos o para hacer nuevas centrales de generación hidroeléctrica. Es decir, seguimos mordiéndonos, ¿no es cierto?, la cola, alguna especie de serpiente que se muerde la cola, pero no resolvemos los problemas reales, los problemas de fondo. Y evidentemente el tema de la oferta energética, que es el otro problema. Lamentablemente todavía no tenemos una respuesta del sector privado que haga crecer la generación de energía, aunque ya se tienen, como le diga, 1000 megavatios con permisos para la construcción. Entonces, ¿qué está pasando? Si es que estas empresas privadas no están haciendo los proyectos, pues se tienen que revertir esas concesiones y esos permisos al Estado para que empresas que sean más serias, pues sí realicen las inversiones. Yo creo que por allí pueden ir las soluciones de fondo, Gustavo. Bien. Muchísimas gracias, ingeniero Salinas, por habernos acompañado. Gracias a usted. Un cordial saludo a la audiencia de Radio Antena 1.